Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite, que seamos capaces de comprender el mensaje que Él desea enviarnos o que nos ha enviado. Hoy vamos a tratar una reflexión que es muy importante y creo también que es acorde con los tiempos que estamos viviendo. La reflexión de hoy está titulada ¿Bajo qué estandarte? Y vamos a ver lo que nuestro Dios trata de transmitirnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nuestro Dios quiere que comprendamos, ¿verdad? Y que, como dije, es acorde con los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ver de qué se trata. Todo en nuestro mundo está en agitación. Los eventos venideros proyectan sus sombras ante nosotros. Las señales o los signos de los tiempos son ominosos de hecho. No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Y lo recalco, no hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Y vamos a ver por qué nos dice esto, ¿verdad? Porque cuando dice nada, es que nada. Y lo vamos a ver, mis queridos hermanos. Los vientos son sostenidos por los 4 ángeles. Un momento de respiro nos ha sido dado gentilmente por Dios. Y fijaos lo que nos dice. Estemos atentos, por favor, porque este mensaje es muy importante y tenemos que entenderlo, ¿verdad? Dice, un momento de respiro nos ha sido dado gentilmente por Dios. Todo poder que Dios nos ha prestado, sea físico, mental o moral, debe ser sagrado para hacer el trabajo asignado a nuestros semejantes que perecen en su ignorancia. La advertencia es ir a todas las partes del mundo. No debe haber ninguna demora. Por lo tanto, quiere decir, mis queridos hermanos, que el tiempo es corto en realidad. Y que tenemos que utilizar todo lo que Dios nos ha prestado, físico, mental o moral, todos nuestros dones, sean cual sean, ¿verdad? Para que la advertencia llegue a todas las partes del mundo. No debe haber ninguna demora. No olvidemos que el pueblo remanente, la iglesia de la Odisea, fue levantada precisamente para llevar un mensaje al mundo. Esta es nuestra labor y esta es nuestra razón de existir, no otra. Rápidamente los hombres se extienden bajo el estandarte, de aquí va también el título, ¿verdad? Rápidamente los hombres se extienden bajo el estandarte que han elegido, esperando y observando los movimientos de sus líderes. Hay quienes están observando y esperando y trabajando para la aparición de nuestro Señor. Es decir, hay quienes están trabajando para la aparición de nuestro Señor. Mientras que la otra parte está rápidamente cayendo en línea bajo la generalidad del primer gran apóstata. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir con esto, ¿verdad? Ellos buscan un Dios en la humanidad. Y Satanás personifica al que buscan. Multitudes serán tan engañadas por su rechazo a la verdad que aceptarán la falsificación. La humanidad es aclamada como Dios. Aquí hay varias vertientes que se pueden entender, pero no quiero profundizar porque
no nos explica tanto este asunto, ¿verdad? Pero hay varios vertientes. Podemos entenderlo como nosotros convertimos en Dios nuestros negocios, placeres y otro tipo de cosas, o también esperan un Dios que va a bajar en la tierra y que va a resolver los problemas. Que este fue también el engaño que se tragaron los judíos, ¿verdad? Estaban esperando un rey terrenal que los haga líderes del mundo entero, ¿verdad? Pero en fin, como vamos a ver, el enemigo de Dios no para, está ideando continuamente planes. Uno ha venido de las cortes celestiales para representar a Dios en forma humana. El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y fijaos aquí, esa era la verdadera luz, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio poder para convertirse en hijos de Dios. Pero cuidado, porque dice, vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? El pueblo escogido, ¿verdad? El pueblo judío, ¿verdad? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero la pregunta es, ¿y cuando vendrá ahora los suyos, lo recibirán? Es una buena pregunta y creo que la respuesta es muy importante, ¿sí? Pero fijaos lo que dice. Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder para convertirse en hijos de Dios. Aquí hay muchas cosas que decir en realidad, pero no nos vamos a parar aquí porque en realidad las estamos tratando en muchas, casi la mayoría de nuestras reflexiones. ¿Cómo se puede convertir uno en hijo de Dios? Creo que lo hemos tratado y seguiremos tratándolo desde luego, ¿verdad? Pero fijaos, estad atentos lo que nos dice aquí. Solo hay dos partes. Satanás trabaja con su torcido y engañoso poder y a través de fuertes engaños atrapa a todos los que no permanecen en la verdad. Se está refiriendo a su pueblo, ¿verdad? Y dice, atrapa a todos los que no permanecen en la verdad. ¿Y cómo podemos permanecer en la verdad? A través del estudio de la palabra de Dios. Y los que no hacen esto, pues corren este riesgo. Sean atrapados a todos los que no permanecen en la verdad. ¿Por qué? Pues porque la desconocen, ¿verdad? La escuchan de otros, pero no tienen este poder en ellos que lo recibimos a través de la palabra de Dios para discernir los engaños. Entendemos toda la profundidad, ¿verdad? Atrapa a todos los que no permanecen en la verdad, que han apartado sus oídos de la verdad y se han convertido en fábulas. Satanás mismo no permanece en la verdad. Él es el misterio de la iniquidad. A través de su sutileza le da a sus errores destructores de almas la apariencia de la verdad. Es decir, viene con engaños lo mismo que en Edén. Con muchas cosas que son en gran parte verdad, pero que contiene una pizca de error. Y esa pizca de error es fatal, ¿verdad? Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios para ser capaces de discernir los engaños, las trampas, ¿verdad? Aquí está su poder para engañar. Es porque son una falsificación de la verdad que el espiritismo, la teosofía y los engaños similares ganan tal poder sobre las mentes de los hombres. Aquí está la obra maestra de Satanás. Pretende ser el salvador del hombre, el benefactor de la raza humana, y así atrae más fácilmente a sus víctimas a la destrucción. Se nos advierte en la palabra de Dios
que la vigilancia insomne, es decir, sin dormir, ¿verdad?, es el precio de la seguridad. La vigilancia constante, a eso se refiere, ¿verdad? Solo en el camino recto, y es una metáfora, espero que nadie no se ponga aquí a dejar de descansar, ¿verdad? Es una metáfora, es decir, una vigilancia constante a través del estudio de la palabra de Dios, entender las trampas y las falsificaciones de Satanás, ¿verdad? Espero que nadie se lo tome literal y que te dejen de descansar, ¿verdad? No, no es eso, es una metáfora para que entendamos la importancia que tiene este asunto, ¿verdad? Solo en el camino recto de la verdad y la rectitud podemos escapar del poder del tentador. ¿Qué es lo que nos dice? Solo en el camino recto de la verdad y la rectitud, es decir, no solamente conocer la verdad, sino vivirla, podemos escapar del poder del tentador. Pero el mundo está atrapado. La habilidad de Satanás se ejerce, atentos aquí porque este es el tema en realidad, bajo qué estandarte, ¿verdad? Y aquí dice, la habilidad de Satanás se ejerce en el diseño de planes y métodos sin número para lograr sus propósitos. Es decir, hay tantos y de tantas formas y de tantas maneras que solo si estamos agarrados de la palabra y estamos llenos del Espíritu de Cristo, seremos capaces de resistir, ¿verdad? Y de discernir. El disimulo se ha convertido en un arte con él y trabaja bajo la apariencia de un ángel de luz. Solo el ojo de Dios discierne sus planes. Por lo tanto, sin su espíritu no hay manera de entender. Solo el ojo de Dios discierne sus planes para contaminar el mundo con principios falsos y ruinosos. ¿Entendemos? Eso es lo que está haciendo, atrapándonos a través de principios, doctrinas, entendimientos falsos y ruinosos. A esto apela, ¿verdad? Que llevan en su cara la apariencia de la bondad genuina. Quiere decir que todos los que nos presenta, es decir, el método es el mismo que el Edén. Le dirá, no morirás, ¿verdad? No, Dios es amor. Utiliza los atributos divinos para sus propios fines, pero engañando, ¿verdad? Le dijo a Adán, no morirás. Que Dios es un Dios de vida, es un Dios de amor, no morirás. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias? Pues murió, ¿verdad? Pues esto mismo está haciendo ahora, nos está presentando planes que tienen apariencia de la bondad genuina, ¿verdad? Y a través de personas que tienen esta apariencia de la bondad genuina. Eso es lo que nos quiere tratar. Es decir, cuando se nos presentan cosas que se parecen mucho a lo escrito está, en realidad bajamos las guardias. Y eso es lo que pretende en realidad, ¿verdad? Con las guardias bajas somos indefensos, ¿verdad? Pero fijaos porque esto ahora viene y nos explica exactamente lo que está pasando ahora, ¿verdad? Dice, trabaja para restringir la libertad religiosa y para traer al mundo religioso una especie de esclavitud. Y es precisamente lo que está pasando en estos momentos, mis queridos hermanos. Solamente que necesitamos abrir los ojos para ver y entender. ¿Y cómo podemos ver y entender? Solamente si hemos estudiado la palabra de Dios y hemos entendido las metáforas y lo que allí trata de decirnos, ¿verdad? Las organizaciones e instituciones del mundo, ¿verdad? Y religiosas también, a menos que se mantengan por el poder de Dios, ¿verdad? Trabajarán bajo el dictado de Satanás para poner a los hombres bajo el control de los hombres. Es decir, nos utiliza a nosotros contra nosotros mismos, a nuestros líderes
contra sus pueblos, ¿verdad? Y el fraude y la astucia tendrán la apariencia de celo por la verdad y por el avance del reino de Dios. Y aquí podemos entender que está hablando, hace mucha referencia sobre instituciones religiosas, iglesias, ¿verdad? Porque dice, tendrá la apariencia de celo por la verdad y por el avance del reino de Dios. ¿Comprendemos? Pero aquí, mis hermanos adventistas, quiero que abráis los ojos, todo el mundo, ¿verdad? Pero sobre todo los adventistas, porque el texto hace referencia a nosotros. Porque a nosotros se nos ha dado un mensaje especial para el mundo. Y fijaos lo que nos dice a partir de aquí. Os pido y os ruego que estéis atentos. Todo lo que en nuestra práctica no es tan abierto como el día, pertenece a los métodos del príncipe del mal. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que todo tipo de práctica, de decisiones en juntas, en comités, cuando se reúnen y se toman decisiones, todo aquello que no es transparente, ¿verdad? Que no surge de la misma iglesia o del mismo pueblo de Dios abiertamente, como propuestas abiertas, y todo aquello que se está haciendo en escondite de alguna manera, por decirlo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está diciendo. Todo lo que en nuestra práctica no es tan abierto, tan transparente como el día, pertenece a los métodos del príncipe del mal. Es decir, no voy a profundizar porque el texto ya nos dirá luego, ¿verdad? Sus métodos se practican incluso entre los adventistas del séptimo día que afirman tener la verdad avanzada. Por eso os decía que a partir de ahora, mis hermanos adventistas, no solamente, ¿sí? Todos los cristianos en realidad, pero a nosotros nos da este mensaje porque dice, nosotros afirmamos tener la verdad avanzada. Y en verdad es así, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? Porque está intentando abrirnos los ojos, la mente, para que seamos capaces de discernir obra que no viene de Dios. Es decir, todo aquello que no es transparente no es de Dios. Nos lo dijo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué es lo que nos trata de decir. Fijaos, si los hombres se resisten a las advertencias que el Señor les envía, es decir, un mensaje que es para este tiempo, ¿verdad? Que el Señor les envía, se convierten incluso en líderes en la práctica del mal. Es decir, cuando resistimos al mensaje que Dios envía a través de sus mensajeros, ¿verdad? Cuando se resisten a este mensaje, dice, se convierten en líderes en la práctica del mal. Tales hombres asumen, atentos aquí, dice, tales hombres que se resisten a la verdad, asumen el ejercicio de las prerrogativas de Dios, presumiendo hacer lo que Dios mismo no hará al tratar de controlar las mentes de los hombres. Y en verdad yo he recibido mensajes y de vez en cuando alguien me suelta algún mensaje, ¿verdad? Me refiero de líderes, ¿sí? Pues fijaos lo que dice cuando estamos haciendo esto precisamente. Y aquí me refiero sobre todo a los maestros de Israel, ¿verdad? Pero que aquí todo aquel que actúa de esta manera, vuelvo a leer el texto para que nos quedemos con él, porque creo que es sumamente importante. Dice, si los hombres se resisten a las advertencias que el Señor les envía, se convierten incluso en líderes en la práctica del mal. Tales hombres asumen el ejercicio de las prerrogativas de Dios. Se colocan en lugar de Dios, ¿verdad? Presumiendo hacer lo que Dios mismo no hará
al tratar de controlar las mentes de los hombres. Introducen sus propios métodos y planes, y a través de sus conceptos erróneos de Dios, debilitan la fe de otros en la verdad y traen falsos principios que funcionarán como levadura para contaminar y corromper nuestras instituciones e iglesias. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando vais a encontrar a alguien que se opone a lo escrito está, ¿verdad? Pues tenéis que saber que este hombre está bajo el dominio de Satanás, asumiendo prerrogativas que ni siquiera Dios, ni siquiera Dios mismo hará, ¿verdad? Aquí el texto nos lo dice, por lo tanto, ¿por qué nos lo dice? Para ponernos sobre advertencia, ¿verdad? Todo lo que rebaja la concepción del hombre de la rectitud y la equidad y el juicio imparcial, es decir, todo aquel que está tratando de enseñarte lo correcto según él, por encima de tu propia conciencia, ¿verdad? Por encima de tu propia libertad de juicio, de rectitud, según lo escrito está, ¿verdad? Vamos a leer el texto de nuevo. Todo lo que rebaja la concepción del hombre, la libertad del hombre, ¿verdad? De la rectitud y la equidad, según lo escrito está claro, ¿verdad? Y el juicio imparcial, es decir, por encima de mis decisiones, ¿verdad? Todo dispositivo o pensamiento, es la traducción del inglés, ¿verdad? Pues todo pensamiento o precepto que pone a los agentes humanos de Dios, mensajeros de Dios, agentes humanos de Dios, bajo el control de las mentes humanas, perjudica su fe en Dios. Separa el alma de Dios porque se aleja del camino de la integridad y la rectitud estrictas. Mis queridos hermanos, espero que le prestéis un poco más de atención a este texto, ¿verdad? Y tratéis de entender por vosotros mismos, a través del Espíritu de Dios, lo que ese texto nos quiere decir, porque tiene más profundidad, ¿verdad? Pero no me quiero parar en todas las cosas, porque esto tiene que ver conmigo, con mi contexto, ¿verdad? Con el espacio y el entorno en el que vivo, ¿verdad? Por lo tanto, el mensaje es personal, es para mí y para cada uno de vosotros allá donde estéis, ¿verdad? Dios no reivindicará ningún plan por el cual el hombre pueda gobernar y oprimir a sus semejantes. Es decir, donde hay imposición, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Dios no reivindicará ningún plan, aunque sea hecho por la Iglesia, ¿verdad? Pero cuando está hecho para oprimir a sus semejantes, a los miembros de Iglesia, este plan no viene de Dios. Eso es lo que nos quiere decir el texto, ¿verdad? Dios no reivindicará ningún plan por el cual el hombre pueda gobernar y oprimir a sus semejantes en el más mínimo grado. Espero que entendamos lo que nos está diciendo el texto, mis queridos hermanos, porque esto sería un ataque sobre mi libertad, sobre mi conciencia. Y este plan no es de Dios. Eso es lo que nos trata de decir. La única esperanza para el hombre caído es mirar a Jesús y recibirlo como el único Salvador. Es decir, no mirar al hombre. Diga lo que diga. Nuestra esperanza, nuestro ejemplo tiene que ser Jesús, ¿verdad? Tan pronto como el hombre comienza a hacer una regla de hierro para otros hombres, tan pronto como comienza a encauzar y conducir a los hombres según su propia mente, de los líderes, ¿verdad? O del que actúa de esta manera, ¿verdad? Deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas
de sus hermanos. Aquí hay mucha profundidad, mis queridos hermanos. Por eso os presento este texto para que toméis conciencia, porque Satanás está obrando de muchas maneras, intentando oprimir nuestra libertad y nuestra conciencia, ¿verdad? Y desgraciadamente está pasando más de lo que debería. En realidad no debería de pasar, pero está pasando, ¿verdad? El hombre pecador solo puede encontrar esperanza y justicia en Dios. Por lo tanto, aun si os pasa esto, no os desaniméis. Dios no os excluye, no os echa a ninguna parte. Tened fe y vivid según lo escrito está. Y la esperanza y la justicia la encontramos en Dios, no en los hombres, ¿verdad? Y ningún ser humano es justo más de lo que tiene fe en Dios y mantiene una conexión vital con Él. Es decir, nadie es más que nadie, sino que el Espíritu de Dios lo es todo en nosotros, si vivimos de esta manera, ¿verdad? La flor del campo debe tener su raíz en la tierra, debe tener aire, rocío, lluvias y sol. Florecerá solo cuando reciba estas ventajas, y todas son de Dios. Así con los hombres, recibimos de Dios lo que sirve para la vida del alma. Lo vuelvo a leer, recibimos de Dios lo que sirve para la vida del alma. Y atentos aquí, se nos advierte que no confiemos en el hombre, sea quien sea. El pastor, el presidente de la Asociación General, da igual. Se nos advierte que no confiemos en el hombre, ni hagamos de la carne nuestro brazo, es decir, de este hombre el que nos dirige, nuestra conciencia, ¿verdad? Que tome nuestra libertad y nuestra conciencia. Ni hagamos de la carne nuestro brazo. Y atentos a lo que está diciendo aquí. Se pronuncia una maldición sobre todos los que hacen esto. Es decir, mi querido hermano, está diciendo Dios, si tú pones tu confianza, tu libertad de conciencia, tu libertad de decisión en un hombre, y porque el hombre te diga que hagas una cosa o la otra, y tú confías plenamente en él, dice, se pronuncia una maldición sobre todos los que hacen esto. ¿De dónde viene el mensaje? Espero, mis queridos hermanos, que entendáis las advertencias que nuestro Dios nos hace. Nadie es más que nadie. Nadie es por encima de nadie. Esto no es un llamado a la rebeldía. Es un llamado a la defensa de nuestra libertad de conciencia, queridos hermanos. Solamente Dios es nuestra justicia. Ningún hombre. Pase lo que pase, confiad en Dios y proteged vuestra libertad de juicio, de decisión, de conciencia. Como siempre os invito, mis queridos hermanos, que vosotros mismos, por vosotros mismos, estudiéis y reflexionad, ¿vale? Esta es mi reflexión, pero yo os invito a que vosotros hagáis la vuestra. Quiero reiterar una vez más, esto no es un llamado a la rebeldía. Un hombre que conoce a Dios no puede actuar así. Nosotros tenemos que vivir en obediencia, pero esto no significa que alguien puede pisotear nuestra libertad de juicio, de conciencia. Nosotros tenemos que confiar en Dios y vivir en obediencia. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo actúa como Cristo actuó. Y Él es nuestro ejemplo en todas las situaciones, ¿verdad? Pero esta advertencia viene precisamente porque esos tiempos que vivimos, lo que está tratando de hacer es hacernos esclavos. Lo leímos en el texto, por esto os invito a que reflexionéis profundamente sobre el texto, ¿verdad?
Así que espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os ayude para vuestra propia reflexión. Recordad que solamente así recibiremos poder de lo alto cuando nosotros estudiamos y entendemos por nosotros mismos, en nuestro contexto y en nuestra condición, ¿verdad? Por lo tanto, les ruego a nuestro Dios que nos envíe a todos su Espíritu, porque los tiempos que estamos viviendo y están por venir no son tiempos fáciles, ¿verdad? Por lo tanto, sin su Espíritu no vamos a poder seguir el camino hacia la patria celestial. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.